Me gustaría empezar con una oración antes de leer el pasaje. Y pues si podemos, me acompañan a cerrar sus ojos y pues decirle a Cristo, pues gracias Dios por esta mañana. Y pues gracias Dios por darnos el privilegio de la vida, de poder venir, adorarte Dios, de haber recibido también ese regalo Dios tan grande que es el ser llamados a ser tus hijos Dios Señor. Por fe y por gracia Dios y amor en el cual nos has mostrado Dios en todo momento y sobre todo al morir en la cruz por nosotros. Muchas gracias Dios en esta mañana. Pues me gustaría ir al pasaje para leerlo. Es Marcos 9, 23 y 24. Si podemos abrir nuestras Biblias. Voy a leer desde el 2, de hecho. Desde Marcos capítulo 9, versículo 2 y todo el pasaje hasta el 27. También aquí atrás lo tienen. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando yo estaba pensando en qué compartir, de hecho pensé primeramente en otro tema, pero Dios me puso este pasaje en el corazón y me puso el tema de la fe. Y es porque pues la fe, de hecho, nosotros escuchamos muchísimo acerca de la fe, ¿no? Escuchamos a veces que dicen: ten fe en un problema, ¿no? A veces ten fe. Y tú acá por dentro: ay, como si fuera tan fácil lo que me estás diciendo, ¿no? Estoy acá pasando sufrimiento y todo, una situación muy difícil, y nada más tú fácil me dices ten fe. Y pues también a veces he escuchado que dicen: mira nada más cuánta fe, sobre todo en los noticieros, ¿no? Cuando de repente está la venida
de un hombre como el Papa y que se agolpa a la gente y está brincando, llorando y haciendo muchas cosas, o en algunas cuestiones de romería, o así como en este lugar también que ven a mucha gente haciendo algún acto de adoración y dicen, mira nada más cuánta fe, ¿no? Pero pues realmente hay que ver si esto es algo verdaderamente fe, ¿no? O sea, pero eso es lo que mencionan, mira nada más cuánta fe, ¿verdad? Ahora también lo mencionan cuando se van autoflagelando, mira cuánta fe, o cuando tienen grandes caminatas por el dolor o cansancio físico o algunas discapacidades, la gente piensa que eso es la fe, que eso es fe. Y como mi padre un día me dijo que no sé si él o alguien se fue caminando con garbanzos dentro de sus zapatos para pagar una famosa manda. Después me confesó que eran cocidos, que estaban cocidos, que no había mucha bronca, ¿verdad? Entonces ya dije, bueno, no, eso sí me recuerdo, padre, eso sí me recuerdo. Nomás no supe que tú la estabas pagando o si alguien más era. Pero así me la contó. Y otra de las cosas es gente que dice, yo tengo mucha fe en Dios, yo tengo mucha fe en Dios. Y a veces esas palabras son porque son personas que hacen muchos actos que aparentan mucha fe, ¿no? Ayudan mucho, hacen piedad, para todo dicen, ay Dios mío, ay mi Diosito, y ay Dios mío, ya van a chocar casi, ay Dios mío, y eso es fe para ellos, ¿verdad? Son personas con mucha fe. Hay que hacer una reflexión, que es lo que vamos a hacer más ahorita en todo este pasaje, y vemos cómo Dios en la luz de la palabra nos enseña cuál es la verdadera fe y cuál es esa fe que Dios quiere que todos y cada uno de nosotros tengamos y cómo la forja y cómo de hecho Él sí nos ha dado la capacidad de creer y de confiar, pero Él mismo es el único que puede obrar en nuestros corazones para que haya una fe verdaderamente en Él. No hay nada más, tú solito no puedes. De hecho la Biblia dice que estamos muertos. ¿Cómo puede un muerto resucitar solo? Hasta que Cristo no llega y te dice, se aparece en el escenario y te dice, hey, yo te amo. Y empieza a crecer un poco la fe y te empieza a mostrar y cosas así. Entonces eso es más o menos lo que es el tema de hoy, ¿no? La realidad es que hay una gran ignorancia en nuestra nación acerca del tipo de fe que Dios demanda de nosotros o que Dios quiere que nosotros tengamos para poder liberar sus promesas. Todas y cada una de sus promesas que están aquí en la palabra de Dios. Dios quiere que tú las tengas y Dios quiere que esto realmente sea algo para ti. Y también Él quiere hacernos un depósito de su fe, de su gracia, de su misericordia. Solo necesita que tú tengas un poco de fe, una actitud como la que tenía ese hombre, que es el nombre de mi predicación, es ayúdame con mi fe. Ese es el nombre de la predicación. Es fácil tener un falso concepto de la fe hoy en día por varias razones. El ejemplo que yo pongo es, por ejemplo, la palabra amor. Culturalmente hablando, no tiene el mismo significado hoy en día que hace unos años. Hace unos años, amor significaba, romanticismo, le llevaba serenata a tu novia, que ahora ya es tu esposa Alicia, una cartita, una poesía. Y ahora los chavos de ahora, vamos a hacer el amor. Eso significa que van a ir a la mejor, y no digo aquí pues, pero también podemos ser invadidos por eso, pero eso es lo que se vive y muchos de eso están viviendo ahorita, que es ir al motel, ir de depravadarse, tener sexo, tener relaciones, y eso ya significó para ellos amor. Está algo incongruente, está algo mal entendido con la realidad, ¿verdad? Eso solamente es un ejemplo. También las diversas definiciones que las culturas, grupos o individuos, las diversas culturas, grupos o individuos tienen acerca de una cosa. Por ejemplo, aquí es ofensivo si alguien eructa, ¿no? Así, después en comida o donde sea. Pero en otros lados, si no lo haces, de hecho es ofensivo que no lo hagas porque no te gustó la comida y porque no estuvo rico. O sea, no podemos tener una definición nada más de lo que es la cultura, lo que es tu propia percepción o tu propio grupo de personas con los que te reúnes o converges, de lo que es una cierta verdad. Tenemos que ir más allá. Por eso tenemos que pensar en lo que Dios dice que es la fe, no en lo que escuchaste, no en lo que te dejó la tradición, no en lo que tienes tú entendido por todo lo que has vivido en tu experiencia y tu vida y tu forma de razonar las cosas. Y esto es otra verdad también. También, por ejemplo, refiriéndonos ya al ejemplo de la fe, y esta parte de los diferentes grupos y culturas, en Japón
las personas que tienen fe en una divinidad normalmente, en la divinidad que ellos tienen, llevan ofrendas, llevan y dan, nunca le piden a su Dios, siempre le llevan a ofrecer algo, siempre le dan. Y aquí en México la cultura es siempre ir a pedir, o sea, no llevas tú nada, contra penas limosnas o contra penas el diezmo, y ni eso da mi Arturo a veces. O sea, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo. El mexicano no sabe dar y el japonés da para que la fe en Dios sea manifestada, y nosotros pensamos que con pedir a Dios estamos manifestando una cierta fe, que eso también es algo que igual Dios nos pide, claro, que le pidamos, pero hay que reflexionar dónde está nuestro corazón en ese sentido. También el hombre tiende a hacer sus propias definiciones según sus propios criterios y conveniencias. De hecho, yo conocí una madre algún día por ahí que le dijo, no era mi mamá, era otra persona, que le dijo que le daba la droga a su propio hijo. Yo ya me había rehabilitado de las drogas y yo iba a hablarle a este chavo y me di cuenta que la mamá era quien le compraba las drogas. ¿Y saben qué me dijo su mamá? Es que yo lo amo. O sea, yo dije, no, o sea, ¿cómo puedes entonces? O sea, pobre chavo, queriendo salir de las drogas, y su mamá al verlo así con la malilla y triste le iba y le compraba la droga, que porque lo amaba. Una definición de esa persona totalmente equivocada también de algo. Al igual la fe así es, muchas veces tergiversada y mal conocida y equivocada, ¿verdad? En verdad, les digo que si en México, incluyéndonos a nosotros, todos los que estamos aquí presentes nos incluiramos en una reflexión básica a la luz de las Escrituras, nos daríamos cuenta quizás que la fe que decimos tener en Dios actualmente se ha convertido, o quizás es un fanatismo, o sea, ya una fe ciega, sin razón, una religiosidad, ya algo acostumbrado, ya llegas, todos levantan las manos, yo levanto las manos también, vengo los domingos, esto y lo otro, un emocionalismo, híjoles, pues a veces se siente la presencia de Dios aquí, pues ya, tú también te emocionas, pero la fe no es emoción, es más que eso. Dios usa las emociones para de repente ayudarnos a creer en Él, a confiar en Él, pero Él no se va a quedar con que sientas bonito nunca. Y no voy a contar mi testimonio, pero así empezó mi regreso que decía hace rato Arturo, después de mi adolescencia y que me alejé. Dios me dio un toque de su espíritu, lo sentí muy chido, liberador y todo, pero al año tuve que entregar realmente mi vida a Cristo en un acto de fe, de decirle, te seguiré por siempre, pase lo que pase, no importa. Porque en ese año, yo ya a los 3 meses, cuando llegó un problemita, yo le dije a Dios, bye bye, ya no quiero nada contigo. Yo pensé que todo era miel con hojuelas y pues no quiero nada contigo. Me regresé a las drogas, al alcohol y pues ya, hasta que Dios no me regresó otra vez. No, mi hijo, ven, es que la idea es que confíes en mí a pesar de las circunstancias. Por eso ahora que Dios me dejó pasar el cáncer, pues ya me había trabajado muchas otras cosas más para poder tener un poco más de confianza y soportar. Aunque no fue fácil ese tiempo, ¿no? Y que juntos como hermanos me apoyaron y fue una fortaleza, y gracias a todos, y nunca me cansaré de decirlo. A veces también solamente es un conocimiento intelectual el aceptar o el estar de acuerdo en que lo que Dios dice es una verdad, pero Dios quiere todavía que vayas más allá. Este asunto de creer, de la fe que expresa la Biblia, no es un asunto nada más de creer conscientemente de lo que Dios dice que es verdad y que tú estés de acuerdo y decir, sí lo creo. No es lo mismo, o sea, realmente no es lo mismo que, por ejemplo, yo agarre esa silla y diga, creo que esa silla me va a sostener. Supongamos, ¿verdad? Que la agarre ahorita y diga, híjoles, esta silla está fuerte, más o menos. Ya me he aventado como 2. No es cierto. Es cierto, fíjense, yo no, y otros más delgados se han aventado unas, por ahí hay algunas arriba. Y no las arreglan, ni siquiera se mochan. Y yo digo aquí, no, pues yo creo que esta silla está lo suficientemente fuerte para que me aguanta. Ya estoy de acuerdo, está bien, tengo el conocimiento, ya vi que sí, ya lo probé, caray, sí. A la hora que yo tengo fe verdaderamente como Dios quiere que nosotros la tengamos, hasta el momento que yo me siento. Hasta el momento que tú no pones tu vida en Cristo Jesús, hasta el día que tú no pones tu confianza en sus promesas, en su palabra, y dejas que Cristo obre en tu corazón a través de tu Espíritu Santo, no estás en la verdadera fe. No estás en la verdadera fe. Podrás estar en la religiosidad, podrás estar en un conocimiento intelectual, podrás estar en un fanatismo, pero no estás en la verdadera fe.
Dios quiere que tú experimentes su verdad de una manera personal, de una manera real. Dios quiere que tú lo vivas, que tú lo experimentes en cada circunstancia y en cada situación a Él. En tu trabajo, en tu familia, cuando tienes sufrimiento como cuando está la abundancia. Dios quiere que en todo momento tú confíes en Él y aprendas a depender de Él, pase lo que pase y pese a lo que pese. Eso es lo que Dios quiere acerca de este tema, de la fe, de la confianza en Dios. ¿Le puedo dejar aquí? No se rompió. Sí me aguantó. Sí era suficientemente buena esa silla para depositar mi fe de mis 150 kilos de peso, de que me aguantaba. Buena, Jaime, buena. Perdone. Por eso es de suma importancia, hermanos, amigos, en la fe, que tengamos conciencia y reflexionamos constantemente como individuos y como iglesia en dónde se encuentra nuestra fe. En otras palabras, ¿dónde estamos depositando hoy en día nuestra fe? ¿Estamos confiando en Dios o estamos confiando en el hombre? Vienes aquí y confías a lo mejor en Jaime, en Arturo, en el hermano y piensas que deben de ser perfectos, que no se deben de equivocar, y el día que se equivocan, ya te vas. A ver, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Estás bien contento con Dios, vienes, le adoras y todo, y el día que te corren del trabajo, no, Dios, ¿tú por qué haces esto? Y bla, bla, bla. A ver, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Dios quiere, el deseo de Dios es que nuestra fe sea la correcta, primeramente, para hacer ese depósito de sus bendiciones en ti, para que tú recibas sus promesas. Dios quiere que sea verdaderamente depositada en Dios, o sea, en Cristo Jesús, quien fue el enviado de Él. También otra cosa es que Dios quiere que nuestra fe se fortalezca. Si tú ya tienes fe en Dios y confianza en Dios, quiere que se fortalezca y que crezca a diferentes áreas, como la justicia de Dios, no solo la salvación que Dios tiene, por ejemplo, que es como la mayoría nos acercamos, sino la fe de Jehová Jireh, por ejemplo, de confiar en Jireh, el Dios proveedor, o su justicia, el Dios justo, el Dios amoroso. A veces cuando uno viene muy lastimado, no siente el recibir el amor y se resiste. Dios quiere que aprendas a confiar en su amor y te dejes abrazar y que te dejes amar por Él y que te diga, conmigo tú estás seguro. Aunque todos te hayan fallado, yo no te voy a fallar ni te voy a lastimar. A lo mejor va a doler cuando te esté trabajando, pero no va a ser un lastimar solo por fallarte, va a ser con un propósito para que tú crezcas aún más en mi amor y para que tú estés seguro de dónde te has parado, que es la roca, que es Cristo Jesús y que es la verdad y la fuente de toda verdad, de todo poder. Y el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios, que es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Si ahorita decidiéramos, si yo ahorita le preguntara a 3 personas, a ver, defínanme en la fe. A lo mejor ya hablé un poquito de ello, ya podríamos decir. La mayoría podríamos pensar, no, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién tiene así, la verdad, sinceramente, esa definición de fe ya en su mente o que ha escuchado eso? A ver, levante la mano. Que la Biblia lo dice, o sea, no está mal. Si es algo que Dios lo dice, ¿verdad? Está muy bien. Si tú no lo sabías, la Biblia define en Hebreos 11:1 la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción, o sea, la seguridad de lo que no ves, pero que sí sabes seguramente que va a pasar, ¿verdad? Pero bueno, escuchamos tanto de la palabra fe que por eso a veces estamos seguros de que lo que estamos pensando está correcto. O también decimos fe para la iglesia, o sea, hablar de la fe para la iglesia. A lo mejor algunos pensarán, Jera, este tema déjalo para cuando compartes el evangelio con incrédulos, o como tema de enseñanza en alfa, o para Jaime, para el discipulado básico, para la iglesia infantil, ahí que nos cuenten las historias esas raras de que se comió el pez, un pez gigante a Jonás y luego lo vomitó, y esas historias así que son como de niños, para niños infantiles. ¿No, mi Iván, o qué? Y José Manuel también, desde niños estamos aquí, Arturo y todos los maestros, no sé quién más está aquí que nos tocó, que fueran nuestros maestros de esas historias de los niños.
Pero en domingo, Jera, vas a predicar de la fe. Yo pensé esto, de hecho, también, porque yo tenía pensado otro tema y Dios me puso esto en el corazón antes de poder pensar todo esto. Pero hoy vengo convencido que es un tema que debe estar constantemente siendo reflexionado, tanto como individuos como iglesia. Dios buscará constantemente y en cualquier oportunidad ayudarnos a crecer nuestra fe en Él. Escuchen esto, Dios buscará, y escríbanlo, Dios buscará constantemente y en cualquier oportunidad ayudarnos a crecer en nuestra fe en Él. Dios continuamente estará como un enamorado empedernido tratando de conquistar tu corazón para que puedas confiar en Él si no lo haces, o para ayudarte a que confíes más si es que ya no confías en Él. Quizás será por circunstancias difíciles a veces, como la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un problema financiero, una adicción de un personal o de algún familiar. No sé, a lo mejor tú estás pasando esto o alguna otra situación, una presión en el trabajo, no sé. Quizás será por alguna situación agradable también, como que alguien te regale una sonrisa, una plática y te anima cuando te estás desanimado, un saludo que produce lo mismo, una visita inesperada, llevándote una despensa, como decía él, sí, la otra ocasión, y dejándotela. Aunque así de lejecitos, aunque sea un cubrebocas y le den la mano, no, tengan fe, no, ahí les llevo. Tuvieron misericordia, pero no fe, amigos, esos que llevaron la despensa, ¿qué pasó? Es cierto. Dios usará diversas formas, incluyendo a hoy una predicación de domingo de alguien que solo ha predicado 3 veces en una celebración. Y además que sí, tengo muchos errores, defectos, debilidades. Igual no tengo muchas cosas de títulos en la escuela secundaria, aunque sí me gusta aprender todavía más. Expandillero, lo que decía Arturo, exdrogadicto. Ese era yo. De hecho, yo mismo estaba dudando realmente si podía ser usado por Dios. En alguna ocasión estaba dudando de esta manera, si podía predicar o en alguna otra forma servir a Dios. Y me postré y oré a Dios. Y en una de esas oraciones vi cómo los cielos se abrieron y escuché la voz que me dijo: Jera, hijo mío, no te preocupes, no te preocupes. Ya se me fue Jaime, pero Dios me dijo esto: solo ve a mi hijo Jaime cuántos defectos tiene. Y yo aún así lo uso, lo amo y lo bendigo demasiado. Y ahí postrado pensé y dije: sí es cierto, Señor. Entonces ya me animé a predicar. Ya me animé a predicar y me animé también a servir a Dios y dije: no, Dios, te serviré hasta los confines de la tierra. No es cierto, pero mira, Jaime no está aquí. Yo le quería con esto decirle muchas gracias a él, y enfrente de todos yo decir que a él lo amo mucho, que es una persona que siempre me ha bendecido mi vida y siempre ha estado con un corazón para servir a Dios. Que igual yo no lo veo de ninguna manera mal, no sé, muchas cosas, pero de verdad a Jaime yo lo honro, lo quería honrarlo hoy públicamente. Y no con el chiste, claro, era algo chistoso, pero de verdad yo amo mucho a Jaime, y al rato que escuché la predicación se fue al baño, creo. Pero eso fue un chiste, no crean que estaba orando ni recibiendo. Pero imagínense que Dios me hubiera dicho abriendo los ojos: no te preocupes, hijo. Y después también de Arturo, también estoy agradecido contigo. Después va la tuya. Pero regresando al texto, para con una mirada más detallada ver cómo Dios hace esta obra de con toda situación, de con toda circunstancia, crecer nuestra fe, y podamos ver en este relato que acabamos de leer cómo Él nos ayuda a crecer. Regresamos a la historia y vamos a ver primero los protagonistas, ¿sale? Hagan de cuenta que vamos a ver una película, así desde todo el pasaje, y vamos a ver los protagonistas. ¿Quién es el protagonista principal? Cristo, ¿verdad? Cristo en la escena. Un hombre humilde, voy a mencionar más o menos su papel, ¿no? Un hombre humilde, de oficio carpintero, de una... Te amo, mi brother. Luego lo vas a tener que escuchar en la prédica, te me fuiste. Un hombre humilde, de oficio carpintero, de una región nada espectacular, sin gran hermosura o gracia física, sin posesiones ni posiciones que dieran paso a que por esta razón se agolparan multitudes de seguidores convenencieros, pues. Era un hombre con gran poder para hacer maravillosos milagros, sanar enfermos, caminar sobre las aguas, liberar a los oprimidos de legiones de espíritus malignos, resucitar muertos, alimentar a gorrones de manera masiva,
capaz de hacer a uno de los más tristes milagros registrados en la Biblia, según la perspectiva de Pedro: sanar a su suegra. No es cierto, no tengo nada con las suegras, ni la mía ni vive cerca, por eso no tengo nada. No es cierto, preciosa. Hasta en eso fui bendecido, gracias a Dios. No es cierto, el día que fui me atendió bien, preciosa. Y yo sabes que es aquí un chistorín. Con ese milagro Pedro casi se regresaba a pescar, pero dijo, no, Jesús lo convenció otra vez y le dijo: no, quédate aquí conmigo, hijo, eres mi discípulo. Un hombre con una sabiduría inigualable que bajo cualquier circunstancia de emboscada era capaz de desarticular solamente con una frase cualquiera de esas artimañas. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno por uno las piedras fueron cayendo. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Quién te condena? Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Inteligente como nadie más en esta tierra. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otra frase que en medio de toda una artimaña para poder ponerle un cuatro, lo que hoy le llamaríamos, ¡pum! Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Calladitos se ven más bonitos. Un hombre capaz de vivir congruentemente en palabra y obra, no importando qué circunstancias o qué presión se presentaran, sean amenazas de muerte. ¿Qué le dijo a Pedro? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que por la espada tomen, a espada perecerán. Y agarró la oreja que Pedro había recién cortado y todavía le dio el milagro al que le iba a arrestar, le puso su oreja. Digo, ahorita si le agarran un narco o un secuestrador mocho orejas, no haría eso. Cristo fue congruente siempre con su amor. Aún a la traición de un amigo discípulo, él fue congruente. Judas, que le traicionó, cenó con él todavía esa noche. No lo dejó afuera en la gran cena, en la cena del Señor, en ese cuadro a veces que vemos tan hermoso. También le lavó los pies, de hecho. Alguien que te iba a traicionar. A mí es de lo que más me cuesta trabajo cuando alguien me falla o me traiciona. Es como que si me hubieran reventado una bomba dentro de mi ser y tener que ir a Dios a que me ayude a que cada célula, una bomba de esas atómicas, y que cada célula de mi ser se me vuelva a sanar y recuperar. No, es algo que me cuesta mucho trabajo. La injusticia, todo eso. Y Cristo siendo fiel a su carácter, a su amor, a su gracia, a su misericordia, a su perdón. La más grande que para mí se me hace de todas, estando en la cruz y diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya lo habían latigado, ya estaba colgado, avergonzado. Él estaba ya ahí, agonizando. Ya estaba cerca de la muerte, de hecho, muy cerca. Ya no había estado cerca en relación a estar orando, sino estaba ahí crucificado. ¿Y qué dijo Cristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Congruente al más no poder. Para quien duda si Cristo era realmente lo que dice que es, ¿no? Lo que dijo que era y lo que es para muchos de nosotros hoy en día. Era un hijo, un hermano, un amigo capaz de apartar un tiempo para solamente disfrutar de esa presencia de sus amigos. ¿Tenía mucho trabajo? Sí. ¿Había enfermos, necesidades? Sí. Pero él apartaba ese tiempo y los llevaba aparte y les enseñaba, convivía, jugaba, les hacía sus milagros, yo creo chistosos acá, una jugarreta por ese lado. Quizás yo no lo tengo registrado en mi Biblia, pero conociendo a Dios que tiene su sentido del humor, por eso no lo puso, siento que sí lo hizo. La gran mayoría de nosotros hoy en día reconocemos que Él era el Mesías, Dios con nosotros, el enviado del Padre a esta tierra para darnos a conocer el pacto de amor más grande que hayamos recibido de parte de Dios, firmado con sangre del único, inigualable, majestuoso Cordero de Dios, que quita y que quitó nuestro pecado y borró nuestras iniquidades. Ese es Dios. Ese era, este actor protagonista, ese era para ti también. Para Pedro todavía se les estaba revelando milagros, cosas, pero en este pasaje que vemos que pasó en Pedro, Jacobo y Juan,
los aparta, ¿verdad? Eran 3 nada más, privilegiados. En el versículo 1, Pedro, Jacobo y Juan son apartados por Jesús y los llevó solos a un monte alto y ¿qué? Y se transfiguró. Que ahorita más adelante voy a definir eso. ¿Quiénes eran? Hermanos. 2 de ellos eran hermanos, Jacobo y Juan, que de apodo les decían, ¿quién sabe cómo les decían? Marco, tú sabes, los hijos del trueno. Los hijos del trueno, o sea, eran súper explosivos, más que yo y más que el Iván y José Manuel juntos. O sea, no, tú no, carnal, tú sí eres bien pacifista. Peace and love. Bravo. Y además eran gandallas, ya que instaron a su madre para que les consiguiera a través de una plática acá con Jesús, que le dijera, oye Jesús, cuando comiences a reinar, que mi hijo Jacobo y mi hijo Juan se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, no les toca a ustedes. Ah, sí, podemos. ¿Pueden? Sí. Bueno, primero tienen que beber la copa que yo voy a beber. Esa sí les voy a permitir. La otra no sé, la de sentarse no sé, pero la de beber la copa que yo voy a beber, o sea, morir. Como un mártir, como Cristo murió en la cruz, pero ellos después como también personas que murieron por la fe, eso sí, se los dejó. Por otra parte, Pedro, un impulsivo, un arriesgado, con una pasión desbordada, imprudente, y también deja abajo, ¿no? O sea, dejó abajo a Cristo. Ellos habían dejado todo por seguir a Jesús, no a pesar de nada, de todos ellos habían dejado todo por seguir a Jesús, y ahí estaban en la escena de la película, también tenían papel. Habían dejado sus redes y compañías pesqueras, habían dejado todo por seguir a Jesús. Y chavos, y no tan chavos también. Yo de verdad creo, y de verdad Arturo, creo que hoy si Jesús estuviera caminando entre nosotros, a muchos de nosotros también nos daría ese llamado. Sería algo como así: Mateo, deja tu red de Facebook y de Twitter y ven y sígueme. Es que a veces estamos tan conectados ahí que ya no tenemos con Dios. Iván, deja tu compañía de teléfono y ven, tengamos una buena charla conmigo, ¿sí o no? José Manuel, ¿por qué no le das like a mi palabra? Sería más o menos un llamado ahora moderno, ¿no? De lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es para los chavos, también para que reflexionemos, a veces sí nos clavamos mucho en eso. Pero siguiendo con los protagonistas, ¿quién más? Elías en el versículo 4 y Moisés, uno profeta que había nacido también y vivido hace mucho tiempo, pero un profeta grande de Dios. Moisés, uno de los más grandes líderes que también había sido por Dios, ahí estaban también. Y ahora otra vez siendo protagonistas de uno de los actos más maravillosos que Dios haya hecho sobre la tierra también, la transfiguración. El acto de mostrar por un instante, en una pequeña manifestación, su divinidad en toda su expresión a unos simples mortales, llenos de defectos, con la única intención de ayudarles a crecer más en su fe, de que pudieran no conocer, porque si ustedes se van un poquito atrás de este pasaje y le dieran la vuelta, que no lo busquen, al pasaje de Marcos capítulo 8, en el versículo, por ahí como en el 27, vemos lo que se le llama la confesión de Pedro, cuando Jesús le dice, tú eres el Cristo. Cristo se encuentra también en una escena y les pregunta con sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen, pues uno que Elías, otro que un gran maestro y otros. Y después les hace otra pregunta, tratando de evaluar cómo ya iban en su capacidad de haber entendido quién era Cristo. Porque para muchos era el carpintero, allá el que había nacido en un pesebre. Muchas personas todavía era eso, pero para sus discípulos era importante, ellos eran los que iban a quedar con la misión de establecer el reino de Dios. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Poquito antes. Y ahora los apartaba, en el pasaje siguiente, los apartaba solos y se transfigura para que vieran su divinidad. Ya no nada más como el enviado de Dios, el Mesías, el prometido, sino como Dios mismo con ellos, a través de la persona de Cristo Jesús. Y eso es también algo maravilloso. Los otros 9 discípulos en el versículo 14 eran otros protagonistas, estaban esperando a Jesús. Habían sido privilegiados de muchos milagros también, de muchas cosas con Jesús, pero no de este tipo de actos que a veces apartaba a unos. ¿Quiénes más vemos? Versículo 14, escribas. Los escribas eran comúnmente funcionarios que estaban encargados de la correspondencia de un rey.
del ejército. Otra de las funciones principales, sobre todo para la comunidad judía, era escribir y explicar las Escrituras. En el versículo 17, un muchacho atormentado desde niño por el espíritu mudo y que lo quería matar, ¿no? En el versículo 17 también vemos al padre del muchacho, y en el versículo 14 una multitud viendo la discusión que se había armado entre los discípulos de Cristo y los escribas por causa del muchacho endemoniado y que no habían podido sanar. Esa era la escena. Bueno, esos eran los protagonistas. Ahora veamos el cuadro completo y lo que hizo Cristo para en esas diversas situaciones y circunstancias ayudar a todos para que tuvieran fe o crecieran su fe en Él. En la primera parte, Cristo lleva a sus discípulos, y esto ya lo expliqué, ¿verdad? Su divinidad y todo. En la segunda parte, ahora, ¿qué pretendía Jesús con eso? También lo expliqué, dar a conocer a sus discípulos quién era verdaderamente Él, y quería mostrarles lo que posteriormente les sería revelado con mayor claridad, que Él era Dios en esta tierra, salvándonos de nuestro pecado. No quería solo que se quedaran con la revelación y fe de que era el enviado de Dios. Y como les mencioné también acerca de lo que vimos atrás en esta hoja, en el versículo 8, 27 al 30, como Pedro le dice que Él es el Cristo. La respuesta de cada persona a esta pregunta será factor determinante de su destino eterno. Si tú, por ejemplo, no entiendes que Cristo, Cristo, el que murió en la cruz, es el Salvador y es Dios mismo que quiere llegar a tu vida, si tú no alcanzas a comprender esto, quizás nunca vayas a poder estar con Dios en la eternidad. Esto necesita ser algo que realmente lo puedas entender y que lo puedas recibir en tu corazón. En el segundo acto, en el versículo 14 al 21, me estoy yendo rápido para que podamos terminar a tiempo. Está Cristo caminando rumbo hacia donde se encuentran los 9 discípulos, platicando con Pedro, platicando con Jacobo y con Juan, y diciéndoles que no dijeran nada de lo que había pasado. Y llega, y en eso están discutiendo fariseos, discípulos, un muchacho mudo y los otros también escenarios, ¿no? Lo que viene siendo el padre del niño, y están discutiendo, ¿verdad?, acerca de esa parte de la fe. Y en el tercer acto, ¿qué pasa? En la tercera parte, Jesús se dirige, vamos a leer ese sí en el versículo 22 al 24. Ya que Jesús había llegado y les había preguntado, voy a leer desde el 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos. Versículo 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y esas son las palabras más maravillosas. Y inmediatamente la reacción del Padre, ¿cuál fue? Creo, pero ayuda mi incredulidad. Y en la escena final vemos a Cristo regalándole al joven el milagro de la libertad, de la salvación. Esta fue la escena, pero en todas y cada una de ellas, con los discípulos que tenían más tiempo, que habían dejado todo, Él les dio una muestra de su fe, de su poder en una manera diferente. Con los discípulos a lo mejor que no habían tenido ese privilegio, pero sí de ser llamados a ser discípulos, de ser sus hijos, llega y aún hace ese milagro enfrente de los fariseos, enfrente de la comunidad, de todo el pueblo, la multitud, al padre y al muchacho atormentado. Y todo, como todos los pasajes anteriores de los milagros, porque Dios quería que la gente supiera, no importaba su condición, no era nada más apartar a sus discípulos y ya hacerlos especiales, era decirle al fariseo, a esa persona religiosa, yo quiero salvarte, yo vine también por ti. Era decirle a ese muchacho desde niño, imagínense el sufrimiento del padre. Todos los que tenemos hijos sabemos que es sufrir. Cuando un hijo sufre, sufrimos nosotros igual, ¿verdad? Los que somos padres. Y Cristo, aún a ese padre,
lo quería dar fe, al Hijo le quería dar fe, quería mostrarle su amor. Dios nos muestra claramente en este pasaje, como en toda su palabra, que nos ayuda a crecer en base a experiencias personales con Dios, a momentos que pasamos con Dios, aunque estemos conscientes de que es el Cristo o aunque seamos conscientes de nada, como la multitud ahí nada más viendo quién es Jesús. Pero Dios quiere que tengas esa fe por medio de estas experiencias, porque Cristo es el autor y el consumador de la fe. Él quiere que tú te encuentres con Cristo. Todas las promesas que Dios tiene en su palabra para ti y para mí se cumplen a la perfección en Cristo Jesús. Y es Él y solo Él quien las puede dar libremente a todo aquel que decida confiar y obedecer su palabra. La fe es tomar las promesas de Dios y atrevernos a confiar en ellas, atrevernos a obedecer, atrevernos a dar el paso de fe. No importa cuáles sean tus circunstancias, porque la realidad del creyente no son las circunstancias, sino las promesas de Dios. Y esta me la dijo Orlando, y de verdad cuando me la dijo dije gracias Dios, y la voy a mencionar otra vez. Tu realidad no son las circunstancias, no es que te corrieron del trabajo, no es que tu hijo no está en este momento contigo, no es que tienes una adicción o que la empresa no va bien, que se acaban de salir todos tus alumnos, como nos acaba de suceder, bueno, muchos. Mi realidad está en lo que Cristo dice, que Él es mi proveedor, de que Él es quien tiene todas las cosas en control y que Él es mi sanador y que Él es mi justicia y que Él es mi poder. Y en Él todo lo puedo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que aunque flaquee y caiga y me equivoque, Él levantará mis fuerzas como las de un búfalo y mis alas como las de un águila. ¿Qué promesas caminas tú? ¿Estás caminando en las promesas de Dios? ¿Esas son tu realidad de verdad? Es difícil, el ser humano nos vamos desviando. Miren, si Dios pensara que llegando a tener una fe plena y confianza en Él solo por el mero razonamiento humano o conocimiento intelectual de las verdades o de sus promesas, estoy seguro que no se haya tomado la molestia de venir a este mundo como un bebé indefenso, nacido de un pesebre, padecer la sed, el hambre, el frío, el sueño y sufrir de una manera como ninguna otra la muerte en la cruz, esa muerte tan horrenda. Mejor hubiera escrito, si nada más eso fuera suficiente, mejor hubiera escrito un buen diccionario, el mejor de todos los mundos, y nos lo hubiera dado, nos lo hubiera arrojado. La Biblia, si ustedes la leen, no tiene formato de diccionario, solo Hebreos 11:1, a lo que yo entiendo, da la definición de tipo diccionario de lo que es la fe. Y después menciona a hombres y mujeres que experimentaron la fe en cada uno de los momentos y circunstancias N diferentes, y que ahí Dios manifestó su poder y fueron parte de sus propósitos transgeneracionales, incluyendo a una prostituta, que después fue parte del linaje de Dios, o fue parte de la ascendencia del linaje de David y por ende de Cristo Jesús. La prostituta Rahab, que escondió a unas personas ahí en ellos. Y muchos otros, lean Hebreos 11, habla de la fe. El primer pasaje solamente define la certeza de lo que se espera, como les pregunté hace rato, la convicción de lo que no se ve. Sí, bien. No nos quedemos con esto, hermanos, no nos quedemos con este tipo de fe. Es fe intelectual. Vivamos a cada momento la experiencia del Dios tan grande y poderoso que quiere tocar nuestras vidas y transformarnos. Ahí cuando estás en el trabajo y cuando tienes a alguien que a lo mejor no está pasando una situación difícil, ora por él. Cuando ves que tu vecino también está sufriendo, ve y ora por él. Cuando tú mismo pases circunstancias, también ora por ti, por las cosas. Cree en Dios. Muchos de esos hombres y mujeres son mencionados, como les decía, en ese libro que es la Biblia. Dios quiere que así como esos hombres y mujeres vivas tu propia experiencia de fe con Él. No importando si te puedes comparar con Gedeón o con José
O con Abraham, el padre de la fe. No importa que no seas eso. No le hace que si Dios quisiera escribir la Biblia otra vez y quisiera meterte a ti ahí en la Biblia, no importa que el título sea y dijera Gerardo Hidalgo, el microbio de la fe. No importa, pero que Dios realmente esté obrando en tu vida. No importan títulos ni nada. No es del padre de la fe ni nada, sino con que tú simplemente hayas decidido tomar y coger esas promesas de Dios, atreverte a creerlas, dejar que Cristo obre en tu vida a través de su Espíritu Santo y vaya obrando cada día más en tu vida, dejando que Dios haga sus propósitos en ti. Hebreos 12:1-2, me gustaría que lo pusieras, Omar, por favor. Después de esa lista que menciona en Hebreos 11, que no lo voy a mencionar, solamente Rahab, y Gedeón, José, Moisés. En Hebreos 12:1-2, por favor. No tienen que buscarlo, igual vamos a leerlo si ya lo tiene aquí. O si lo quieren buscar está bien. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono del Padre. Pasaje hermoso de lo que Dios quiere que tú hagas. Estas personas que vivieron ahora están así diciendo, hey Nayib, haz esto, paga tus impuestos. No sé si nos paga, paga, haz esto. Obedece a Dios. Pum, ahí está Dios y toda esa gente echando porras, queriendo que tú también estés en el salón de la fama de los hombres que quisieron y que creyeron y se atrevieron a creer en Dios. No importa si es la primera vez que vienes a una congregación, si tienes apenas unas semanas o meses en la fe, si es hasta aquí o fuiste el que puso la primera piedra en este edificio, si naciste en una cuna cristiana, como le llaman, en una familia, quizás en alguna forma te identificaste con algún personaje de la historia, Pedro, Jacobo, Juan, has experimentado grandes prodigios, todavía milagros únicos especiales, la sanidad de una enfermedad terminal, Dios te sanó, quizás Dios te rescató de una vida totalmente perdida. A lo mejor tengas ahora una relación profunda y fuerte con Dios, o muchas cosas más, cualquiera que tú digas estoy bien con Dios. Dios quiere aún darte más. Si ese es tu caso y estás aquí y tienes una fe bien en Dios y estás caminando en Dios, las grandezas de Dios tienen para mucho más. O quizás estés como los otros 9 discípulos, vienes aquí, pues no has experimentado un gran encuentro con Dios, ni muchos problemas, ni nada, pero eres una persona de fe que has decidido seguir a Cristo. Dios quiere que tú tengas cada día mayor fe y quiere hacer prodigios y milagros a través de ti. Arriésgate a orar por un enfermo. Cuando arriésgate a emprender, a lo mejor quiere Dios que emprendas un proyecto, o que apoyes en un ministerio, o que lo inicies. No importando tu condición de si eres muy sabio o no, y a pesar de las circunstancias que se den, Dios quiere eso. Y al final Él lo hace. Y al final es lo que Dios quiere, porque quiere que tú en lo individual vivas tu propia fe y tu propia experiencia en Dios. Y eso Dios lo está forjando en cualquier circunstancia que lo use, porque te está usando y te quiere usar en grandes planes para Él. Quizás seas como los escribas, mucho conocimiento y nada de acción, nada de verdad en tu vida. Sabes mucho de la palabra y no lo vives. Pues Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que comiences hoy un nuevo caminar con Él, distinguido por la obediencia y la rendición al Señor. Que ya no sea en ese sentido el conocimiento lo que tú quieres. Es algo que nosotros tenemos que vivir. Quizás te identifiques con el muchacho atormentado, con problemas, con circunstancias que están casi al borde de la muerte, de la desesperación. Cristo a ti te dice que vengas a Él, que en Él hay esperanza, que por eso estás aquí, por eso hoy te trajo a la comunidad, por eso te está trayendo en el día de hoy, aunque el tema es un mensaje directo a todos, dependiendo de dónde estén, en qué cuadro de su condición en Dios están. Dios tiene algo nuevo y Dios quiere que tú
le dejes tus circunstancias, tus problemas a Él, le dejes todo lo que estás pasando. Quizás te identificas con la multitud, vienes, te vas por tradición, porque aprendiste de los domingos y ahí estás nada más, y es más todo, pero pues no, realmente creyente así como tal, no te defines. Dios quiere que des el paso de fe hoy. Dios quiere que tú confíes en Cristo, que le entregues tu vida, que le entregues todo lo que eres, que le des verdaderamente la oportunidad de dejarte conocer cómo Él te ama, que ya no juegues. Yo duré mucho, desde los 6 años estoy aquí. Y fue hace 12 años cuando Dios me dio la oportunidad, primero en la experiencia emocional y después a los 11 en la experiencia de fe, aunque débil, pero fe al final. Y ahora sí, quizás por último, y lo más importante, identificarnos con el padre del muchacho endemoniado. Quizás vengas hoy con un gran peso sobre tus hombros, con un sufrimiento por algo que está pasando alguien que tú conoces o alguien tuyo, desesperado por alguna situación, cualquiera que ella sea, enfermedad, problemas financieros, separación de tus padres, de tu propia pareja, todo. Dios también quiere obrar en eso. Dios también quiere tocar eso en tu corazón. No importa con quién te identifiques, Dios quiere que como el papá del muchacho endemoniado, hoy le digamos humildemente, todos los que quieran, ayúdame con mi fe, ayúdame con mi fe, ayúdame con mi fe. Y cada día, es hacer nuestra oración, es hacer nuestro deseo. Ayúdame, Dios, con mi fe, ayúdame. Cualquiera que te identifiques, solo ten esa actitud. Ese es el centro de mi mensaje hoy, que hoy podamos tener una actitud hacia Dios de decirle, ayúdame. Que ya no estés, que a lo mejor estoy seguro en algo que no eres tú. Hacer una reflexión. ¿Dónde está nuestra seguridad? Hacerla hoy. Y no sé en dónde estés, pero decirle, ayúdame con mi fe. La única forma de tener una fe verdadera en Dios es dejar que la obra de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo obren en tu vida. Conocer y atrever a aceptar las promesas de Dios del Padre. Aquí están. Atreverte a conocerlas, quizás hasta lo tengas abierto ahí en el Salmo 23 o no sé, pero no las hayas leído. Deja que Dios te hable a través de esta carta de amor. Reconocer la obra de Cristo que vino a manifestar a este mundo a través de su muerte en la cruz y lo que esto significa para ti y para la humanidad. El perdón de los pecados y la reconciliación con Cristo, con Dios mismo, con el Padre. Y si tú decides aceptar estas dos cosas, atreverte a conocer las promesas de Dios, atreverte a conocer a Cristo, que dejes entrar al Espíritu Santo, que le invites a tu vida, que le dejes trabajar, que le dejes obrar más en tu corazón. Esa es la verdadera fe. La fe verdadera incluye la obra de Dios unido en tu vida. Padre, en sus promesas, el Hijo, la obra que sella la posibilidad de dar libertad a todas esas promesas a través de la fe que deposita en ti, y la obra del Espíritu, quien te convence y quien te va dando. Es como un tripoide para poner algo, como un micrófono, algo de 3 patas. Si le falta una, está incompleta, porque el Espíritu es el único que te puede dar los frutos. Y dice la Biblia que sin frutos estamos muertos, o sea, no hay nada. Tienes nada más un conocimiento todavía. Hasta ahí llega exactamente el conocimiento intelectual. ¿Conoces las promesas? Conocimiento intelectual. Revelación. ¿Conoces la obra de Cristo? Y dices, sí estoy. Hasta que no das el paso de abrir cada día más. Primeramente, si no lo has hecho, al Espíritu Santo, y después cada día más, ¿verdad? Clamemos hoy día, como el papá del muchacho endemoniado, ayúdame con mi fe. Me gustaría que oráramos. Terminado. Si tú quieres hacer una oración a Dios de ayúdame con mi fe en cualquier situación a nivel personal, pero sobre todo individual, sobre todo colectivo, me gustaría que nos pongamos de pie. Solamente si tú quieres realmente que Dios te ayude con tu fe donde quieras que estés, y que si hay alguien a tu lado, o te acerques al que está más cerca de tu lado y pongas también tu mano, en parejas pon tu mano al lado, o si quieren 3 en círculo, como quieran, únete con alguien y pon tu mano sobre de él, sobre de su hombro, y hombro con hombro, ora por el otro hermano. Y no importa que no sepas dónde está su situación en fe,
Y después ora por ti mismo también y pídele a Dios que te ayude, que te perdone, que te salve. Y haz una oración en lo individual. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Gracias en este día, Padre, porque tú, Dios, Señor, eres el autor y el consumador de la fe, Padre celestial. Porque tú, Dios, Señor, has venido a limpiarnos, a perdonarnos, Dios. Pero quieres que lo vivamos y lo experimentemos en cada momento de nuestras vidas, Dios. En nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en los momentos buenos, en los momentos malos. No importando si somos unos creyentes de hace años, o si somos nuevos, o si ni aún somos creyentes, Padre, tú hoy nos hablas. Tú hoy quieres que tengamos fe, Padre. Y te pido, Dios, Señor, que obres en esta mañana, Dios, Señor. Que obres, Padre Celestial, en cada corazón. Me gustaría solo una última cosa, en cuanto terminen. Si alguien está en la condición de no haber depositado su vida a Cristo, de no haber aceptado al Espíritu, y hoy se sabe que tiene solamente a lo mejor un acuerdo mental y todo, me gustaría hacer una oración. Cierra tus ojos también, apóyame a cerrar tus ojos y piensa en esto. Dios hoy te está hablando y te está llamando. Y hoy Dios te está diciendo, especialmente a ti, que Él quiere que seas su hijo. Porque la Biblia dice que somos criaturas de Dios, pero una vez que le recibimos, en Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad, les dio el poder, les dio el derecho de ser llamados, de ser aceptados como hijos de Dios. Y me gustaría que hiciéramos esta oración, aquellas personas que están en esta condición, en apoyo con todos los que ya hemos hecho esta oración, en la nube de testigos y en todos los que están viendo este momento en el cielo, cada momento de lo que está pasando en las iglesias de otros lugares y todo. Y que hoy entregaras tu vida a Cristo. Y pues repite conmigo esta oración en voz alta. Si tú estás aquí y quieres hacer esta oración, repite conmigo cada frase que yo diga y hácela a Cristo Jesús. Y yo sé que Él escuchará tu oración. Si esa es tu necesidad y tu deseo del corazón, afirmar a lo mejor el aceptarlo, a lo mejor piensas que ya lo aceptaste y todo. Si hay alguna duda, hazlo. Ora. La Biblia dice que con la boca confesamos para salvación, con el corazón lo creemos para justicia, en Romanos 10. Y pues voy a hacer esta oración. Y tú repítela conmigo si así lo quieres. Dile: Padre, en esta mañana yo te pido que vengas a mi corazón y entres a mi vida, que me des esa fe verdadera. Creo que tú moriste en la cruz y que perdonaste mis pecados, y oro y pido que tu Espíritu Santo venga hoy a hacer morada en mi corazón y en mi vida, en tu presencia, Señor Jesucristo. Gracias por el regalo de la vida eterna y gracias por amarme. Amén. Si tú hiciste esta oración, puedes acercarte con personas como Gloria, como Esther, que están saliendo a dar este mensaje también afuera, que también se necesita gente que no lo conoce, y deja que te expliquemos más. Está discipulado básico, está Alfa también, no está ahorita trabajando, pero también en su momento dado estará sirviendo en esta área. Y Dios les bendiga. Gracias.